Hola, saludos amigos, sean todos bienvenidos a la tertulia de Interalmería Televisión. Si han seguido nuestra programación tras las noticias, tras el informativo, la entrevista hoy con Rafa López, pues ha tenido como protagonista e invitado a Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria de Almería. Esta misma mañana me llegaba de un tercero, a través de un tercero, las quejas de Jesús Caicedo. Hombre, si esto no es ningún proyecto, Puerto Ciudad todavía no es ningún proyecto. Esto va variando sobre la marcha. Aquí no se ha presentado nada en concreto. Digo, bueno, vamos a ver. Entonces, ¿a qué viene tanta infografía? ¿A qué viene tanto desarrollo virtual tan virtuoso? ¿A qué viene, de alguna manera, yo qué sé, embelesar a toda la gente con un embeleco? Porque claro, nos quedamos todos como diciendo, ¡oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla de vídeo! ¿Cómo se ve el cable francés una vez transformado? ¿Cómo se ve el desarrollo del paseo marítimo? ¿Cómo se ve ese muelle de Levante ampliado, extendido y tan hermoseado? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que no hay ningún proyecto? Esto es otra ensoñación, porque no olvidemos que en una ocasión Bahía Almeriport presentó otro preproyecto que le llamó ensoñación. Vamos a ver si algún día, porque miren ustedes, ya está bien de ensoñaciones, ya está bien de preproyectos. El materno infantil se hizo sin proyecto y se presentó una maqueta. ¿Cómo es posible que tú puedas presentar en 3 dimensiones algo que no tiene proyecto alguno? Que no está ni siquiera en la mente del que lo parió, por hablar de un materno infantil. Bueno, miren, me voy un poco más atrás. Para hacer el soterramiento del ferrocarril, que llevamos 14 meses, más de un año, sin que se sepa, sin que nadie dé la cara sobre el segundo proyecto, o la segunda fase, o la segunda parte del soterramiento del ferrocarril en Almería, para que llegue el AVE algún día, 14 meses sin hacer nada, sin recibir ninguna propuesta ni ninguna respuesta del gobierno central. Pues miren ustedes, cuando se pretendió hacer un soterramiento integral, hubo 3 proyectos diferentes. Había elecciones municipales, bien es cierto, y concurrían todos los partidos políticos que ya conocemos. Y también estaba GIAL, con Juan Mejino al frente. GIAL presentó el suyo, el Partido Socialista presentó el suyo, y el Partido Popular presentó el suyo. Cada uno un proyecto diferente, del proyecto de soterramiento del ferrocarril de la llegada del AVE a Almería. Pues ninguno ha servido para nada. Ninguno. Y eran proyectos más o menos trabajados, elaborados. Yo recuerdo que había alguno, como el del Partido Socialista, que tenía el famoso lago, por aquello de que ustedes recuerden, el lago, y 2 torres, 2 edificios singulares, que eran 2, hombre, decir rascacielos, alguno lo llamó así, pero eran 2 torres, más grandes que las que hay ahora, donde el Toblerone, más altas. Bueno, y pretendían hacer un gran lago, que aquí, pues la verdad que mantener un lago, con la forma que tenemos de actuar los almerienses, ya me contarán lo que sería para los mosquitos, para la suciedad, para, en definitiva, tener un grave problema. Diego Cervantes, que codirigía el Ayuntamiento de Almería con Santiago Martínez Cabrejas, era el concejal de urbanismo y era el autor o el impulsor o el inspirador de ese proyecto, el proyecto del lago. Y a algunos no nos gustaba y veíamos muchos inconvenientes. ¿A que no os gusta? Sois unos catetos. Así respondía el dirigente comunista en el ayuntamiento de la capital. Éramos unos catetos los que no entrábamos por el aro del lago. Bien, no se hizo nada. Y ahora resulta que cuando parece que vamos a tener algo, porque así se nos presenta, y además con gran fanfarria y con todo lujo de detalles, pues no, que no hay proyecto y que esto va evolucionando sobre la marcha. Pero bueno, vamos a escuchar lo que decía Jesús Caicedo en un extracto de lo que seguramente habrán podido ver en la entrevista con Rafa López hace unos minutos. Saludamos ya a nuestros contertulios de esta noche. Martín de los Reyes, muy buenas y bienvenido. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Alguna ensoñación Aquí en Almería todos son ensoñaciones, son inauguraciones fake. Ya. El problema, hablando de sueño y ensoñación, a ver cómo vamos a dormir esta noche con la que está cayendo. Porque desde luego la temperatura que tenemos y el levantito este que está soplando... A mí me gusta el calor. Noche tórrida. Bueno, pues yo todo lo contrario. Jorge Molina Sanz, muy buenas noches. Hola, buenas noches.
A ti también te gusta el calor, porque por lo menos Martín va con chaqueta. Tú llevas chaqueta y corbata. La chaqueta de verano. Ya sabéis que yo hoy cierro el capítulo de primavera y pues me has traicionado, porque me dijiste la semana pasada que hoy vendría con manga corta. Así que... Bueno, con manga corta es más difícil. Con manga de camisa, sí. La anécdota de Emilio Lucas. Sí, claro. 28 de agosto, Paseo de Almería. Pero eso Emilio Lucas es de otra pasta. Director entonces de Plataforma Publicidad y no se quitaba la chaqueta y la corbata, así cayera. Bueno, y se encuentra con un famoso notario que le dijo, dice, Emilito. Por supuesto el notario iba con una guayabera amplia, pantalón de lino, de fresquito, y dice, Emilito, ¿tú es que eres gilipollas o recibes ministro? Pues yo es que he recibido ministro. Ay, Dios. Bueno, en fin, ¿os parece que escuchemos a Jesús Caicedo? Pues sí, ardo en deseo. Bueno, yo la verdad es que lo oigo hablar y me cuesta trabajo entender lo que dice. Me pasa igual que las películas españolas, que no quiero ver el cine español, entre otras cosas porque me enfado, porque no me entero de lo que dicen. ¿Qué habla como Antonio Ozores o qué? No llega a ser, pero prácticamente. Bueno, vamos a escuchar lo que decía hace unos minutos en la entrevista con Rafa López, Jesús Caicedo, presidente de la Autoridad Portuaria, preguntado por la polémica que ya ha cerrado totalmente y creo que meridianamente claro se ha expuesto por parte del alcalde. El alcalde ya lo decía ayer, tuvimos la ocasión de escucharle, que nada se va a hacer en el Club de Mar sin el consentimiento y sin la aprobación de los socios del Club de Mar. Vamos a escuchar lo que decía sobre este asunto concreto del Club de Mar de Almería. Nada, bueno, cada uno que piense lo que quiera. Pero nada, pero no, si hace 4 días le hemos dado una concesión de 10 años, estamos hasta el 2038. O sea, que es un absurdo. ¿Quién va a pensar que vamos a hacer nada? Además, yo tengo que decirte que sin el ayuntamiento, obviamente, sin contar con el ayuntamiento, la autoridad portuaria no va a hacer nada. Nosotros no hacemos obras civiles, nosotros nos dedicamos a hacer obras portuarias que sirven para el puerto. Por lo tanto, que estén tranquilos totalmente. Y esto cuando se presentó el Master Plan, se lleva el club náutico al pesquero. Primero, que es una idea. Segundo, ¿quién estará en ese momento? ¿Qué pensará? Los que estén en ese momento, ¿qué pensará? ¿Qué dirá? No. Yo hablo de lo que ahora mismo va a pasar. Y lo que va a pasar ahora mismo es un hecho histórico. Y lo recalco. Almería, si no pasa nada, en 4 años tendrá un espacio hermosísimo en el que van a poder disfrutar los almerienses. Que no lo tiene nadie. Pero aparte de eso, cuando llegue, yo estaré calvo ya, porque cuando llegue el momento yo estaré calvo. Sí. Pero que son ideas, que pueden tener esa idea y otros pueden venir con otra idea. Y cuando estén los que les tocan en su momento, pues tomarán la decisión que tienen que tomar. Obviamente. Ahora hemos tomado una que se viene pensando muchos años en ella y sin embargo por primera vez va a ser así. Bueno, pues son ideas y según vayan viniendo los que tengan responsabilidad, irán cambiando de idea. Bueno, en fin. Yo creo que podría terminar diciendo, no, hija, no. Ay, Dios. Bueno, ¿qué te parece? Me parece estupendo. Vamos a ver lo que dentro de unos cuantos años, cuando el hombre peine canas o le quede poco pelo, a ver lo que pasa. Por lo pronto, en fin, otra inauguración fake. Bueno, si no se trata de inauguración, es que se trata de unas presentaciones que no tienen, digamos, nada fehaciente detrás. No tienen ninguna consistencia. Pero un día histórico. Un día histórico, eso sí, y una aproximación a ese futuro que no tiene ninguna ubicación espacial ni temporal. Porque claro, si no tenemos un proyecto, esto conforme viene uno, así lo cambia. Puede ser ese proyecto, puede ser otro cualquiera. ¿Lo pueden aprobar o no? Pero el día es histórico. Exactamente. Luego, lo que pasa es que, claro, ahora tenemos videográficas, o sea, presentaciones videográficas virtuales. Ya cuando venga otro, tendremos holografía en 3 dimensiones, tendremos otro tipo de presentación más que nos podamos imbuir dentro. En fin, ¿tú qué opinas, Jorge, sobre este asunto? ¿Qué hay más? Pues, ya lo sé que hay más. Pero bueno, para Martín, esta no es la noche de bodas de Pandora, en la que le regalan la tinaja, conocida como la caja, que al abrirla salió todos los males del mundo y solo quedó la esperanza. Es decir, hay muchas cosas y yo creo que la labor de hacer una crítica de cada una de esas cosas
Me parece que eso es positivo y eso crea. Pero pensar que todos los males del mundo los hemos concentrado y que nada es verdad, no, porque eso es elevar el tiro, acabas descalificando cosas que unas se deben descalificar con argumentos y otras no. O sea que yo parto de ahí. Dicho esto, pues ha dicho mi amigo Jesús ha dicho una cosa, es que esto no lo tiene nadie. Alicante, Málaga están temblando. Sí, en este momento, y Cartagena. O sea, en este momento están asustados, abochornados, pensando en que... Y eso es lo que a mí realmente me preocupa. Sabadell es una ciudad que concretamente tiene 200 y pico mil habitantes, más o menos como Almería. Como Almería, sí. Y Sabadell tenía una serie de barrios que se fueron conformando en la época de la inmigración andaluza, etcétera, etcétera, y aquello era francamente... Llegó un momento que hicieron un proyecto de ensanche que le dieron la vuelta al calcetín a la ciudad, a convertirla no solamente en una ciudad dormitorio llena de migrantes, sino una verdadera ciudad. Y eso en Almería no se ha hecho. Es más, todos los pasos que se han dado han sido para dar un paso atrás, hasta conseguir tener una ciudad fea, lo siento, pero que me perdonen, muy fea. Cuando yo llegué... Pero eso es porque no tiene balcones. Bueno, tiene una chiquilla. Sí, todo lo que tú quieras. Está muy bien el romance. Sí. Pero realmente, la Almería que yo vi cuando yo llegué, pues era más pobre, era tal, pero tenía mucho encanto y tenía muchas zonas. Y nos la hemos ido cargando. Sí. Y no voy a volver a incidir en el mesón gitano, no voy a volver a incidir que no hemos aprovechado oportunidades. Ya sabéis que yo pienso que Almería es la ciudad perdida. Y con el puerto, yo creo que hay poco que añadir a lo que tú has dicho al principio. Efectivamente, yo también he visto el proyecto del lago con no sé cuánto, y al final no se materializa nada. Lo cierto es que Nono Amate puso la valla. No, eso... Sí, fue en la época de Nono Amate. No. Nono Amate ya se la encontró el anterior. ¿Quién era? Pedro Lozano. Pedro Lozano. En la época de Pedro Lozano. En los tiempos de Pedro Lozano se colocó la valla. Yo recuerdo un día que a mi fallecido amigo Juan Márquez, el pintor muralista, que sobre un tema de la Rambla y por Vera, y yo le dije, la verdad es que hay un mal gusto, y me dice, Jorge, no, estás equivocado, porque el gusto tuyo no tiene por qué coincidir con el mío, el tema es que no hay sensibilidad, y es verdad, y Pedro Lozano, magnífica persona, no era precisamente una persona que tuviese esa sensibilidad. Ya. Sí. Bueno, sí. Yo apuntar brevemente con referencia al proyecto Puerto Ciudad o a la integración del puerto dentro de la ciudad. Aquí lo que se está vendiendo, por así decirlo, es la cesión de uso de parte de lo que es del puerto, de lo que pertenece a la autoridad portuaria para uso civil a la ciudad. El puerto en sí, todo el mundo tiene un concepto, hay dos conceptos, el concepto del puerto, donde se desarrollan actividades puramente marítimas, como son carga y descarga de buques, mercantes o de viajeros. Y después hay otra parte que la gente no lo sabe, pero que pertenece al puerto, que es la zona que va desde desde la playa de San Miguel, lo que es el cable francés, hasta el cable inglés o hasta donde está la ballena de la desembocadura de la Rambla. Algunos dicen que parece un pargo a la sal, pero bueno. Exacto, a la espalda. Entonces, esa zona es portuaria. Es portuaria, si bien no tiene uso portuario. Ya una asociación de vecinos, la Asociación de Vecinos del Parque, hace ya unos 18, 19 años, presentó una demanda solicitando que esa zona se considerase perteneciente al Ayuntamiento de Almería. Pero no se consiguió, puesto que tenían determinados derechos la autoridad portuaria. Entonces, esa parte sí podría cederse perfectamente por parte de la autoridad portuaria a la ciudad. Y lo que es más importante, pienso yo, que el proyecto Puerto Ciudad debe tender no a esa zona que es de titularidad del puerto, pero que realmente es de la ciudad, porque es parte del paseo marítimo, sino la integración del muelle de Ribera, que es donde atracan los ferries, esa parte dársela a la ciudad. Eso sí sería integrar el puerto con la ciudad. Quitar la valla.
Quitar la valla, Bueno, por hablaremos supuesto. de eso ahora. Sí, perfecto. Es que habían... No, eran tres. y otra parte es el tema del tren. Sí, bueno, ¿eh? también. Y Pero otra parte, no lo adelantemos. el industrial, o sea, No lo adelantemos. que es Ahora, muy largo el tema. Ahora, si es que he hablado de esos... esto es como la caja de Pandora que tú decías. Esto, claro, en apelación a la mitología, está la caja de Pandora, luego tienes la hidra, porque claro, La aquí... ida de Lerna. Porque es que, claro, son muchas Te vas cabezas. cortando la cabeza y sale Son otra. muchas cabezas y cada cabeza piensa un proyecto. Y entonces corta una cabeza, aparece otra cabeza y con otro proyecto. Y luego tienes también, en la mitología tienes la medusa, que claro, la mirabas y te quedabas de piedra. Y cada vez que veo un proyecto de estos me quedo de piedra. O sea, esto es así. En fin. Bueno, el caso es que también ha hablado de la valla. La valla, que es el verdadero puerto ciudad. El proyecto, o como se llame, porque claro, estamos hablando de proyectos y no hay tal cosa, no hay proyecto. El mismo Jesús Caicedo lo ha hecho y lo ha transmitido en varias ocasiones, que esto no es un proyecto, esto es una manera de pensar, y luego vendrá otro y tal, y cambiará de idea y presentará otra cosa. Bueno, pues, como se llame, Puerto Ciudad, el caso es que tiene un inconveniente mayoritario, fundamental, sustantivo, que es la valla. La valla es la que limita, la valla es la que no permite la permeabilidad y la interconectividad del puerto con la ciudad y la ciudad con el puerto. Todos hemos conocido el parque de Nicolás Salmerón, el puerto, todo libre, todo diáfano, allí llegaban los barcos, pero claro, luego llega el momento en que tienes que poner una terminal, porque claro, únicamente había el melillero. Estamos hablando del barco de Melilla, que era el único tránsito, digamos, de pasaje que tenía el puerto de Almería, ¿no? Pues ya empezó con Nador, con Claro, y hay una frontera. Ya empezó con Marruecos y Argelia y entonces ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de una frontera. Es una frontera de Europa, es la frontera Sí, europea con el norte de África y por lo tanto hay que poner una valla porque estamos hablando de una aduana internacional. Entonces, claro, ya nos quedamos todos... Bueno, pues eso es lo que se pretende recuperar. Pero mientras que esté allí la estación marítima, evidentemente tendrá que supeditarse a la valla. Y la valla permanecerá allá donde esté la estación marítima. Si dejamos la estación marítima ahí, habrá valla. Si la trasladamos, nos podemos ir previendo otra situación distinta del puerto de Almería e incluso recuperar el antiguo puerto de Almería y el antiguo parque de Nicolás Salmerón sin valla. Pero vamos a ver lo que decía Jesús Caicedo sobre el tema valla en el puerto de Almería. Y en lo demás te digo, llegará, y la palla esa grande a veces desaparece. Yo soy el primero. Si yo me acuerdo cuando llegué aquí, lo primero que me salía al parque Nicolás Salmerón. Sí, el subterráneo sí que puede... Sí, se hablaba yo con unas personas que había ahí y dice, y digo, ¿qué le parece a usted el tema del puerto? Yo sabía que yo era. Dice, la valla esta, esto no la tira, estos son todos unos elementos. Aquí nadie tira la valla esta y nos han jodido todos los almerienses. Bueno, pues, mire usted, vamos a ver si llega el momento de que llegue ese momento. ¿Qué podemos tirar? Que yo creo que llegará, pero llegará en la fase que le toque. Claro. Y cuando llegue el momento, pues ya te digo, habrá otras maneras de pensar, de entender, otra gente en la política y otra manera de entender las cosas. Y además que el ayuntamiento tampoco llevará a cabo nada sin contar con toda la ciudadanía. Mira, hay una cosa que es evidente, es que sin contar con el ayuntamiento, la autoridad portuaria no va a hacer nada. Obviamente. Y lo tengo y quiero dejarlo muy claro. Y además le estoy muy agradecido al ayuntamiento, porque han estado trabajando, pero sin parar hasta conseguir que lleguemos a este convenio. Bueno, ¿os ha quedado claro lo de la valla? Perfecto. Ha entendido todo. Entonces, ¿hay convenio, no hay convenio, hay valla, no hay valla? No, no te ha quedado claro. No. Jorge. A mí tampoco. Tampoco. A mí tampoco. Pues nada, pues tú. A mí tampoco, porque realmente volvemos a lo mismo. Es todo muy artificial. De otras cosas, porque ya lo he dicho, me voy a repetir una vez más, los marroquíes, que aparentemente están más atrasados que nosotros, hace un montón de años que lo vieron claro. Y tienes Tangermet, donde se llevaron toda la actividad, tanto de tráfico, de buques, de pasajeros, sí, de pasaje y de pasajeros como de mercancía. ¿Qué han conseguido? Pues que han conseguido canalizar muchísimo del tráfico de contenedores, muchísimo, es decir, han hecho negocio y han convertido, ahí está
a unos kilómetros y dejaron el puerto de Tánger con su encanto, etcétera, etcétera, y ahí lo único que llegan son los ferries que van desde Tarifa y embarcaciones de recreo, etcétera, etcétera. Y nosotros, lo cierto es que en su día, no en el siglo pasado, sino hace 2 siglos, al final era necesario por el tema de la exportación de la uva, de lo otro, y tenía sentido porque la ciudad era mucho más pequeña. La ciudad ha crecido mucho y hace ya mucho tiempo que todo eso no tenía que estar ahí, porque ahora me dirás que vendrá luego todo el tema de la cordillera de polvo que sería del mineral, etcétera, etcétera. Es decir, que y después pues volvemos a lo mismo. El tema del tren, que también me dirás que viene luego. Es decir, ¿cómo puede ser un puerto industrial en el centro de la ciudad? Pues claro, no tiene sentido. Ese es el problema. O sea, en Málaga le han sabido buscar solución, pero aquí, pues también es más grande, tiene la extensión que tenía hacia Poniente, que de alguna manera era una zona donde estaba tabacalera, todo eso, y han conseguido. Pero han dejado toda la parte de Levante, que es una verdadera preciosidad, y se ha integrado con la ciudad, aunque esté separado. Claro. O sea, nosotros aquí pretendemos algo, queremos inventar la penicilina, y la penicilina se inventó hace muchísimos. Bueno, pues llega el momento también de hablar de el gran ausente en el proyecto, o lo que sea. El gran ausente ha sido la conexión ferroviaria. Y recientemente, hace 4 días, era condición sine qua non. Era indispensable que el puerto tuviese la conexión ferroviaria para iniciar cualquier operación de remozar, de rehabilitar, de enaltecer el puerto de Almería como la gran obra del siglo XXI. ¿Qué ha pasado con el tema del tren? Porque en los vídeos, en toda esa recreación virtual, no hay ni una rayita paralela que discurra por ningún sitio donde se vea por aquí va el tren. No se ve el tren por ningún sitio. ¿Era condición indispensable, sí o no? ¿Era condición sine qua non, sí o no? ¿Por qué ha desaparecido la conexión ferroviaria con el tren? Desde Bahía al Meriport, que por cierto, cuando estaba de gerente Martín Soler, decía que el Club de Mar había que llevarlo a pescadería entero y que era indispensable la conexión ferroviaria con el puerto. Es más, el mentor de Martín entonces en Bahía al Meriport, que era Diego Martínez Cano, más grego, que estaba de presidente de la autoridad portuaria anteriormente, de la Cámara de Comercio, y estaba en Bahía al Meriport como presidente, y decía que era indispensable la llegada del tren al puerto. Hombre, y ahora en perspectivas, cuando tenga que cruzar la avenida de Cabo de Gata, como hacía antes, que ponían la cadenilla para que pasara el tren del Mineral, ¿cómo lo van a hacer? Porque ahora toda esa zona tiene muchas viviendas, incluso algunos se molestan porque hay una noria y miran y ven lo que hay por las ventanas y le han tenido que poner un vinilo translúcido, etcétera. Pues imagínate si pasa un tren por la noche, la que se puede organizar, ¿cómo pueden protestar esos vecinos de Oliveros y compañía? No hay ningún problema. Que se pongan taquitos de goma en las ruedas. Eso lo decía el presidente de Bahía al Meriport. Taquitos de goma en las ruedas, para evitar el ruido del tren. O sea, hasta ese punto hemos llegado. Esto es de patio de colegio ya. Volvemos a lo mismo. Pero bueno, entonces, ¿qué ha pasado con el tren? ¿Por qué era tan necesario incluso hasta el punto de ponerle taquitos de goma en las ruedas para evitar el ruido y ahora no aparece por ningún sitio, siendo la condición indispensable? Es que era inasumible hacer nada en el puerto si no se pensaba en la conexión ferroviaria. Eso es un tema de finales del 19. 1868 hay la ley de minería y entonces la explotación de las minas del Marquesado. No, pero también dicen que no se quede la OTAN. Ya. Es decir, que de alguna manera venía el mineral. Y eso es de finales del 19 y principios del 20. Quiere decir que es una cosa que está absolutamente... Y si es por lo de la OTAN, volvemos. Si tú trasladas el puerto industrial, etcétera, etcétera, ahí le haces una conexión ferroviaria donde puedes llevar de todo, material pesado, tanque, de todo. Es decir,
vamos a dejarnos de pamplina. O sea, aquí por la OTAN tú no vas a poner en el puerto de Almería a cargar tanques. Es todo ficticio. Bueno, sí, Martín. Sí, yo creo que cualquier puerto moderno necesita conexión ferroviaria porque el transporte internacional es transporte intermodal, es decir, esos contenedores que van sobre camiones, que pueden ir sobre tren y se embarcan en los buques de mercancía de una manera aprovechando al máximo el espacio. Es decir, ese es el presente del puerto porque ya hay un gran tráfico de contenedores y requiere, por economía y por razón de costes, un tren. Pero estratégicamente, desde el punto de vista militar, es necesaria la conexión ferroviaria del tren, o sea, del puerto de Almería con el tren. Lo que me estás diciendo es que en ese túnel de Bayana, que ya está saturado, por ahí vas a meter en la ciudad tráiler y vas a meter material, vas a meter para... bueno, para después hacer en el puerto la carga ferroviaria. Si es que... Mira, esto es para volverse loco. Y quizás no han pensado en el tren porque realmente el proyecto es simplemente un proyecto electoral, porque vienen elecciones autonómicas y después municipales y simplemente están vendiendo una idea sin una base. Volvemos a lo mismo. Martín, yo entiendo, real, ¿no? Yo entiendo que tú defiendas tu bicicleta o tu moto. Yo lo digo por lo de aquello que decía, vamos a repartir las fincas, vamos a tal, y decía, vamos a repartir la moto, y dice, no, moto no, que tengo yo. Yo entiendo que tú ahora estés defendiendo tu moto. Pero yo iba defendiendo el tema del puerto muchísimo antes. Vamos, que yo hice la demanda para la asociación de vecinos de hace 20 años. Yo sé mucho del puerto. Ahí llevo luchando mucho por eso. Ahí entramos no tiene nada que ver con la moto. Ya, pero bueno, ahí entramos en otra incongruencia. O sea, la autoridad portuaria está nombrada por la autonomía correspondiente, pero la dependencia es a nivel nacional. Por lo tanto, esos proyectos, la primera pregunta es decir, ¿vienen de la Junta de Andalucía o vienen desde Madrid, del Ministerio? No, eso viene de Puertos de España, evidentemente que es del gobierno central. Lo digo por aquello de que a mí me preocupa que no se hace, que cada vez que se carga, que muchas de esas propuestas son inconsistentes, pero realmente yo no quiero ser tan malvado para pensar que eso es un tema electoral, porque volvemos a lo mismo, porque la autoridad portuaria depende orgánicamente del Ministerio. Bueno, vayamos a escuchar ahora sobre el tema de la vía del tren lo que opina el presidente de la autoridad portuaria. Vamos a verlo y a oírlo. Estudiando ese soterramiento hasta el pueblo. Yo siempre lo digo, que al final todo esto, ¿sabes cómo hace los obispos? Es como nombrar al Papa, se sientan todos juntos y hasta que no sale el humo blanco de ahí no sale nadie. El cónclave. Y en este caso, si le quitan la comida, el humo sale antes. ¿Entiendes? Entonces, quiere decir que lo que hace falta es juntar a la gente ya y decir, bueno, vamos a coger todas las partes, vamos a ver cuáles son las que verdaderamente se pueden llevar a cabo, porque mirad, el puerto tiene que ser amable con la ciudad y la ciudad con el puerto. Tiene que ser así. El otro día hablaba Teófila que no puede haber ni vencedores ni vencidos. ¿Estamos? Tiene que haber amabilidad. Y eso es lo que tiene que existir, amabilidad. Y en estos momentos lo hay. Hay un gran alcalde que está más que interesado en que las cosas salgan bien. En ningún momento, a mí me da pena, fíjate que piensa, no te preocupes, porque la verdad no tiene más que un camino. Entonces, creo que está clarísimo. Y yo quiero aclarar lo que me preocupaba, que no se preocupe nadie. Al revés, que se alegre. Que se alegren de saber que Almería muy pronto va a tener una zona de desarrollo que vamos a poder aprovechar todos los almerienses. Muy pronto, pero sin proyecto. Pues yo... Bueno, pero a mí lo que me ha hecho... en esa lo de los obispos. En esa bonomía... el colegio cardenalicio. En esa bonomía... a los cardenales la comida y la fumata sale antes, blanca. En esa bonomía de Jesús, bueno, le diré que lamento decirle que la fumata es negra. Es negra, sí. Y que difícilmente vamos a ver fumata blanca. Aunque pasen hambre los cardenales. Aunque pasen hambre los cardenales. Y los obispos, que también por lo visto los medios. Además, no tienen problema porque la mayoría de los cardenales acumulan calorías que pueden permitirse el lujo. Ay, Dios mío. Qué bueno. En fin, bueno, ¿qué opináis? Sin palabras. Sin palabras, ¿no? Bueno,
En todo caso, yo es que, vamos, el tema de la conexión ferroviaria con el puerto, que es un tema serio, porque es que, claro, si lo ponen como una condición indispensable para el proyecto Puerto Ciudad y que irremediablemente el puerto hay que conectarlo, ¿por qué intereses? ¿Industriales? Si son intereses industriales o combinados militares, industriales, de defensa, como sea, hay un puerto industrial ya muy experimentado y que se concibió desde un principio como puerto industrial, que es el puerto de Carboneras. Entonces, ese puerto de Carboneras además va a estar muy cerca del ramal del AVE, que circulará por allí, y además hay un puerto seco en Tabernas, que estará muy cerca. En fin, o sea que parece que estratégicamente lo que... ¿Qué necesita el puerto de Almería? El puerto de Almería necesita aclararse. Entonces no puede ser el batiburrillo. No puedes tener en el fondo de Saco, donde está el puerto de Pechina, allí la cordillera, decía una montaña de mineral a la intemperie, no, es una cordillera de mineral que continuamente hay un ir y venir de camiones para transportar ese mineral o lo que sea, yeso, cemento, no sé lo que es. Bueno, el caso es que allí es donde está el puerto industrial. Entonces, ¿para qué quieres tú conectar el puerto con el tren? Para los contenedores y para el puerto industrial, ¿no? Bien. ¿Y dónde está eso? Al final. En el muelle de Poniente. En el muelle de Poniente. ¿Por dónde se entra al puerto? Por Levante. El ferrocarril entraría por Levante. Sí, lo cual quiere decir que tienes que atravesar todo el puerto para llegar a Poniente. ¿Qué vas a hacer? ¿Un tren soterrado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque te digo yo que no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mira, no se hace el AVE, no se hace el AVE soterrado integralmente. Vamos a hacer un tren industrial. Los trenes industriales siempre son depredadores. Allá donde haya que poner un tren industrial, le importa poco por dónde tiene que ir, cómo tiene que ir y de qué manera lo vas a ver. Le importa poco. Aquí, la primera electrificación de España que se hizo fue para las minas de Alquife. ¿Por qué? Por una razón económica. Porque subía vacío y bajaba cargado. Y entonces, lógicamente, la dinámica del tren era devolver cargado la energía eléctrica a la línea. Bueno, pues esos son intereses crematísticos y te importa poco por donde tenga que ir. Si tú tienes... ¿Qué amortización vas a tener que calcular para hacer un tren soterrado en el puerto? Con nivel freático cero. Con un nivel freático. Nivel freático cero, que ahí escarba y te encuentra el agua en nada. ¿Qué nivel de amortización y de inversión a amortizar para traerte mineral y un contenedor? ¿Y qué tipo de obra habría que hacer? Y la obra que hay que hacer. Pero tampoco, si va por superficie, tampoco... es una cosa que sea impensable. Tú vas a Sevilla y tienes los tranvías por la calle, vas a Granada, tienes tranvías. Es decir, que hoy día... Pero no podemos comparar. Pero un tren que pase una vez al día o... ¿Tú te imaginas que esté en el Pompidou, en Málaga, o en la marisquería Godoy, degustando allí unos mariscos como si fuera sindicalista? Ya me lo estoy imaginando. Y que te tengas que levantar, que viene el tren. Vamos a quitar las mesas, que viene el tren. Hombre, por favor. Los tranvías en las ciudades en las que están no fuerzan a la gente a levantarse de los bares para pasar. ¿No? Claro que no. Pero es que no comparemos lo que es un tren industrial con un tranvía en una ciudad. No tiene ni en tamaño, ni en ruido, ni en nada. Aparte de que el tren tendría que entrar por Levante. Creo que sería una locura. Tiene que entrar por Levante en superficie porque tiene que atravesar la Rambla. ¿O cómo lo soterramos en la Rambla? ¿Bajamos hasta la Antigua? Es que tiene que ir por el puente. Es que no podemos seguir manteniendo en el siglo XXI una cosa que corresponde al siglo XIX. En fin, bueno, esto, yo qué sé qué quieres que te diga, a mí esto me suena chino y no es que no entienda ya lo que dice el señor Caicedo. Que eso es un acto absolutamente romántico, pero realmente no es viable, tal como ha crecido la ciudad y como se ha ido desarrollando al cabo de los años. Bueno, tenemos que ir a publicidad, Tenemos que hacer un pequeño paréntesis para la publicidad. Enseguida volvemos y hablaremos de la actividad política que ha sido intensa durante esta semana que ya va terminando. Ha habido alta temperatura política porque el lunes estuvieron aquí los máximos dirigentes nacional y autonómico de Vox, Abascal y Olona. Y también ha estado ayer concretamente los máximos dirigentes de Ciudadanos en Andalucía, Jesús Marín y Marta Bosquet. Así que vamos a hablar de ellos enseguida después de la publicidad. Hasta ahora.